Este programa es Historia y Cultura, relatos e historias de San Felipe, de su servidor, profesor Miguel Ángel Nolasco. Programa 78º de Relatos e Historias de San Felipe. En esta audición estamos transmitiendo desde la casa de nuestro paisano auténticamente sanfelipense, el licenciado Gustavo Mejía Sánchez. Los saluda a su amigo el profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, Óscar Marcial en la difusión por los medios cibernéticos, Kena Campos, el señor Enrique González Marcos, la maestra María Sánchez Monroy y el licenciado Ernesto López Rojas, junto con el licenciado Mejía Sánchez, como alimentadores en esta emisión. Este es un programa muy especial, tiene como finalidad comunicarles experiencias, datos bibliográficos, viviendas en torno a la vida y obra del licenciado Imhoff Cabrera, a los 30 años de su fallecimiento, que ocurrió el 18 de noviembre de 1992, y a 90 años de su nacimiento, el 9 de enero de 1932, hemos convocado a paisanos que abrigamos un recuerdo amoroso y de agradecimiento a su personalidad, y deseamos comunicarlo con las nuevas generaciones. Le pido al licenciado Mejía Sánchez nos dé la bienvenida e inicie con sus valiosos argumentos, sus convivencias, su trato cercano sobre la vida de nuestro egregio paisano Jesús Imhoff. Pues muchas gracias por la invitación y en primer lugar pues siéntense en su casa y como ya se ha mencionado, mi nombre es Gustavo Mejía Sánchez, orgullosamente originario y vecino de esta hermosa tierra que es San Felipe del Progreso. Tierra, además de bendecida por nuestro Padre Jesús, es una tierra que afortunadamente la historia nos ha dado pues hombres ilustres, y no solamente a nivel local, sino que nuestros hombres ilustres han sido personas que en la historia de nuestro México han tenido cierto renombre e importancia en la política, en la religión. En este caso, bueno, pues ahora nos toca hablar de un paisano muy querido por todos, que es Jesús Imhoff Cabrera. Bueno, pues yo realmente no lo conocí mucho porque no es de mi generación. Lo poco que conviví con él fue por la sencillez de ese hombre que era de otra generación, pero que él tuvo esa amabilidad de tratar de convivir con gente no solamente de su edad, sino más de menor edad. Recuerdo perfectamente bien a Jesús Imhoff. Él pues iba a ser un sacerdote. Él estuvo, lo poco que lo conocí, él iba a ser el sacerdote, pero bueno, pues afortunadamente tuvo mayor influencia en él el estudio por las leyes. Yo tengo la fortuna también de haber estudiado Derecho, y por eso digo que tuvo la fortuna de que se inclinó más por el derecho que por la cuestión religiosa. Y en el trato aquí en San Felipe del Progreso, licenciado Gustavo, él vino constantemente a visitar su pueblo, aunque trabajaba y vivía en México, pero por ejemplo en las fiestas de enero, ¿hubo por ahí algún acercamiento, alguna experiencia que le hayas visto a él? Mira, afortunadamente yo dentro de las fiestas patronales que menciona aquí el profesor Nolasco, tengo la fortuna de ser mayordomo desde hace 40 años. Entonces, en relación con eso, Jesús Imhoff tuvo mucha influencia en nuestras fiestas religiosas. Entonces, hubo manera de tener cierta relación, inclusive de tener alguna plática sobre algunas costumbres que se pudieran mejorar sin perder la esencia de nuestra fiesta tradicional.
Él fue un gran partícipe de de nuestras festividades, tan es así que algunos cantos que se cantan, valga la redundancia, en las procesiones y en las iglesias son compuestas por Jesús Simov. Ahora me estoy enterando también, gracias aquí al profesor Nolasco, de que todo su historial como escritor tiene bastantes obras, que en ese aspecto sí era ignorante porque no conocía todo esto. Conocía que él había hecho algunos libros, pero no que tenía esta variedad de historia en el aspecto literario. Sí, y en el fútbol, ¿te acordás de los encuentros? Mira, fútbol, él también fue un entusiasta. Ellos tenían, vivían en la Ciudad de México, entonces ellos formaron allá en México un equipo de fútbol que se llamaba el equipo Colonias, que era Tigrio, su hermano era Mario Santillán, era Juan mi hermano, que él trabajaba en México, y en ese aspecto eran muy, aparte de que venían al pueblo y el pueblo se convertía en una verbena. ¿Por qué? Porque uno que estaba más pequeño, ellos eran muy entusiastas y llegaban y se juntaban en el jardín, empezaban a cantar y, claro, obviamente sin tener un desorden, pero sí eran muy entusiastas. Y en el aspecto deportivo que tú decías, yo llegué a verlo jugar aquí en San Felipe, en el equipo Colonias. Inclusive ellos venían a jugar contra nosotros, y yo ya en ese entonces ya pertenecía al equipo Progreso. Entonces hubo varios encuentros, varios enfrentamientos deportivos con el equipo Colonias, y que pues orgullosamente estaba ahí Jesús, nuestro paisano Jesús. Y ya cuando se funda, ahorita estamos en la cuestión del baile del 20 de noviembre, él es uno de los promotores principales también de esa festividad. Él estuvo cantando Lamento de mi destierro los primeros años, pero después por enfermedades o por cuestiones de trabajo deja de hacerlo. Ahí es donde desde entonces entras tú. Pues mira, efectivamente Jesús Simov, pues en los inicios de la festividad de la Fraternidad Sanfelipense, y que entre paréntesis ahora vamos a cumplir 50 años. Y digo vamos a cumplir 50 pues porque ya afortunadamente soy parte de la asociación civil denominada Club Dominó, y que en sus inicios Jesús efectivamente interpretaba el himno que compuso su hermano. Por razones que tú has mencionado, pues tuve la fortuna de que me hicieran el favor de invitar para cantar yo en esa festividad el himno sanfelipense que se llama Lamento de mi destierro. Y pues desde aquel entonces, ahora en este 19 de noviembre de este año, voy a cumplir 40 años interpretando este hermoso himno a nuestro pueblo. Entonces, gracias a Jesús, que él pues inició con esta tradición de cantar este himno en ese baile, pues ahora tengo el privilegio, y ese privilegio se lo debo en parte a Jesús, porque pues él era el que interpretaba, y que ahora su servidor pues es el que interpreta esto. Y que muy pronto voy a morir.
son mi alma y mi corazón. Llévalos pronto a aquel paraíso, como una ofrenda que yo le doy. Ay, San Felipe de mis amores, oh dulce tierra donde nací, lejos del perfume de tus flores, qué triste y solo voy a morir. Tierra bendita donde he nacido, hoy, en el último momento de mi vida, te estoy cantando con todo el corazón. El cielo eterno me dio la dicha de que en tu suelo naciera yo, mas mi destino, tierra querida, de tus entrañas me separó. Vuelve, paloma, y entre tus alas de aquella tierra tráeme una flor. Si cuando vuelvas mi vida es sana, ponla en mi pecho cual bendición. Ay, San Felipe de mis amores, oh dulce tierra donde nací, lejos del perfume de tus flores, qué triste y solo voy a Se cantó por primera vez un 25 de mayo, 25 de julio de 1965, allá donde ellos vivían en las colonias de México. Como trabajaban y estudiaban en las colonias de México, se reunían en la casa de alguno de ellos. De Santillán, Y cerca de la villa. ándale. Y ahí cantaron por primera vez, desde 1965, El lamento de mi destierro. Eso fue ya hace muchísimo tiempo. Bueno. Ya cuando son las fiestas del centenario, ya se cantaba, ya lo cantábamos. ¿Alguna otra vivencia por ahí? Pues mira, también Jesús, como te decía, era un tipo muy entusiasta, puesto de que ellos llegaban acá y tardaban días por venir al pueblo. Como tú bien mencionas, las colonias donde ellos vivían, por eso yo creo que al equipo de fútbol que tenían, que integraron, se le llamaba el equipo Colonias. Y también, si no mal recuerdo, la zona de donde vivía don José Inoff, su papá, don Germán Santillán, el profesor Narciso Nolasco también vivía ahí. Gómez Nava, se llamaba Las Colonias. Le seguimos diciendo las colonias. Coloquialmente así le llamamos. Entonces yo creo que derivado de lo que tú dices, de que vivían allá en México en colonias, por eso le pusieron al equipo Colonias, y la zona donde vivían ellos, que es la calle Benito Juárez, Sí. se llama Las Colonias. O sea, nosotros, los habitantes de San Felipe, lo conocemos como Las Colonias. Correcto. Hemos de agradecer mucho las palabras del licenciado y también agradecemos su anfitrionía, porque tan amablemente cuando le planteé la situación de recordar a Chucho y Mo, inmediatamente dijo que sí, aquí. Y entonces te agradezco mucho, Gus, que nos hayas permitido reunirnos aquí.
Muchas gracias, licenciado Mejía Sánchez. No cabe duda que ha sido muy valiosa su plática. Ahora hacemos llegar hasta ustedes al señor Enrique González Marcos, quien también lo conoció en vida. Convivió con él y nos platicará a distinguida audiencia aspectos que nos harán valorar a nuestro entrañable paisano. Sí, efectivamente, tenemos aquí la presencia muy valiosa también de un amigo que nos conocemos desde la infancia, somos casi de la misma edad y muy de cerca, compadre o ahijado, pero nos va a narrar las vivencias que tuvo con don Chucho y Mo. Adelante, Enrique, por favor. Pues yo agradezco la invitación, profesor, aquí a la casa del licenciado. Pues para mí es un honor dar un pequeño testimonio de pues los tiempos convividos con el licenciado. Yo lo conocí a él en 1976. Lo conocí allí en la casa exactamente de Las Colonias, a donde vivía la señorita, Cecilia. no, Marica, que le decíamos. La señora la señora Marica. La señora Marica, allí nos conocíamos porque él cuando venía de México, allí iba a comer o a almorzar. Entonces allí mi hermano, que se llama Adrián, le dio por arreglar zapatos, por herencia de sus parientes de ahí también, don Guadalupe, no recuerdo el apellido. Pues mi hermano allí le ofreció un lugarcito a la señora Marica que pudiese arreglar los zapatos. Y ahí ya platicando con él, porque con él fue el que tuvo el primer contacto, le platicó sobre la danza que el difunto de mi papá, el señor Enrique González Sánchez, la fundó en 1953. A él le gustaba pues todo este tipo, decía el licenciado Gustavo, todo tipo religioso porque iba a ser sacerdote. Entonces, él primero creo que se fue al Tunal, que estaba la misma, integrada a la misma cuadrilla de la danza El Rey Carlomagno y los 12 pares de Francia, pero allí como que no lo tomaron muy en cuenta. Entonces, platicando con mi hermano de eso, le dice, no, pues mi hermano es el mayordomo de la danza esta también en Palmillas. Y ya le dijo que cuando me concertaba una cita yo con él, y no recuerdo en qué fecha, pero ya fue a la casa, y ahí ya platicando respecto a esto sobre la danza. Y ya me dijo él que le gustaba y le interesaba mucho sobre esta danza, ya que pues se danzaba o se sigue danzando en honor a nuestro Padre Jesús. Y le digo, ¿cómo no, licenciado? Le agradezco su apoyo en esto. La verdad, yo quiero que mi danza sobresalga en la cuestión religiosa. Y ya platicando con él así me preguntaba respecto que qué quería que sobresaliera. Y le digo, mire, mi papá va cada año a Valle de Bravo el 3 de mayo. Y hay una danza de Carlomagno, los 12 pares de Francia, pero van vestidos exactamente como romanos. Y pues la verdad esa ropa, o sea, sí costaba, tenía un costo. Y ya él me dijo que respecto qué era y qué. Y ya más o menos le dije y dice, no, pues mira, si gustas, yo te puedo patrocinar la danza. Y desde esa fecha, el licenciado nos ofreció su casa. En cada fiesta de enero, él me entregó a mí las llaves para abrir su casa, que empezando ya las primeras vísperas que se hacían desde el sábado, pero hasta el día martes era cuando nosotros participábamos con la danza. Y pues era una persona humilde, sencilla. Hubo una ocasión en que le dije, oye, squash, porque era la palabra que ya después nos tratamos, squash. Le dije, oye, squash, para nosotros tienes mucha atención. Recuerdo muy bien que le dije el día que, pues yo no deseo que el día que tú fallezcas nos estás enseñando o dando muchas cosas que se va a sentir.
él recuerdo que me dijo, no te preocupes, dice, no te preocupes por eso, yo no los voy a dejar desprotegidos. Y o sea, en eso, y de allí pues fueron muchas anécdotas, porque ya después se acercó, después de enero, se fueron los meses, y ya después él nos regaló un niño Dios. Y allá por primera vez en Palmilla se hace la primera posada. Y él lo hizo 9 días. Entonces, pues, híjoles, para nosotros fue una maravilla, para la comunidad de Palmillas, la comunidad de Calvario Buenavista, parte de la cabecera, que asistían porque él preparaba sus bolsitas de Navidad para esa Navidad que se acercaba. Y recuerdo muy bien que nosotros todavía no teníamos luz. Él allí en un cuartito que ya se estaba construyendo, hizo el nacimiento. Y no nos daba permiso a ir a verlo, dice, no, hasta el mero día de la fiesta, será una sorpresa. Y pero empezamos los 9 días antes que se hacen del Rosario. Y no, hombre, para los niños era una satisfacción, preparaba sus aguinaldos, las piñatas, la gente que iba a su ponchecito y el famoso piquete. Pues era una fiesta que se hacía así, en convivencia con él. Él en esas fechas venía cada 8 días y lo primero que hacía, llegaba aquí a San Felipe, él se iba para la casa, ¿no? A preparar el famoso nacimiento. Y de allí, pues, para él, híjoles, el día ya que se hizo el 24 de Navidad, pues para nosotros fue una sorpresa porque con velitas y con eso, pues, quitó la cortina en que estaba tapado el nacimiento, pues fue algo maravilloso. Pues era para los niños una alegría. Recuerdo que a veces llegaban, los primeros niños, él llevaba la cosita esta como topercito de las películas para sacar fotografía, allí llevaba moneditas, y llegaban y le sacaba y dice, ten tu Navidad, y era una alegría para los niños. De esa manera fue varios años que estuvo conviviendo con nosotros respecto a allí en Navidad. Posteriormente recuerdo que se vino para la cabecera. Y cosas de esas para nosotros fue, pues, con la danza, año con año, estar conviviendo. Yo me dedicaba a la albañilería en ese tiempo, trabajaba en México y había ocasiones en que él me citaba en su casa el día sábado. ¿Con qué finalidad? De que le ayudaba a traer unas cosas, unos morrales llenos de libros. Y pues por allí se me ocurrió y le digo, oye, Squires, ¿y estos libros para dónde? Dice, para la biblioteca. Dice, es que la biblioteca a veces preguntan un libro de X persona o investigaciones que le dejaban a los alumnos. Recuerdo yo que le dije una vez, oye, Chucho, y esto te lo agradecen. Y me decía, él dice, yo no busco que me agradezcan. Yo lo hago por lo que yo siento aquí. Y Bueno, sí, y en este aspecto, él es el fundador de la biblioteca. Sí. La primera que hubo ya más o menos formal. Recordaremos que la biblioteca estaba en la presidencia antigua, arriba y hasta la parte de atrás del fondo, sobre un pasillo. Después, los pocos libros que se quedaron, ya digamos que empezaron a formar la biblioteca con Alfredo Pérez, con Rafael Pérez, con los hermanos Santillán, con otros compañeros de ellos, Lupe Pérez también, y dotó a la biblioteca. Él fue el primer presidente y honorario, todo lo hacía en forma honorífica, sí, altruista, sin cobrar. Sí, sin cobrar, y era
recuerdo sus, pues para mí, un maestro en la vida, como usted lo dice, sin nada a cambio, sin que quisiera adornarse. Y de ahí pues era con él un sinfín, era vivir con él. Recuerdo que cuando se acercaban las fiestas, que estaba yo disponible porque ya desde en esas fechas, para mí enero ya no trabajaba, o sea, la albañilería en México, ya me venía con el fin de estar aquí en San Felipe para preparar lo de la fiesta. Veníamos a adornar la iglesia, recuerdo que sus escudos que hizo, que se ponen en las fiestas, y así cosas de eso. Recuerdo en una ocasión que nos invitó a comer el padre Esteves, Banda, Cosme. Pues le hizo una serie de preguntas. Dice: oye, Chucho, pues tú eres un hombre importante, así le dijo, aquí en San Felipe. Dice: tú serías un buen presidente. Dice: ¿por qué no te lanzas? Dice: no, padre, dice, yo vivo muy bien de mi trabajo, vivo muy bien de la biblioteca. Sabe que él trabajaba en la Biblioteca Nacional de México. Y en eso dice, él dice: si usted supiera, padre, que ahorita este gobernador, dice, un día le voy a traer por ahí, me manda un escrito en donde dice: licenciado, quiero que usted sea el presidente municipal de San Felipe. Y pues no le contesté, yo no dije nada en esa ocasión. Posteriormente ya solo, y le digo: oye, güey, ¿y por qué no te lanzas? Me dijo, dice: mira, pues no quiero ser parte de la corrupción. No, pero pues tú serías la persona que siempre has sido. No, porque tú mismo me harías cómplice de la corrupción. Me acuerdo que había un caso de un compadre que según había violado a una chamaquilla por allí. Y ya me dice, mira, como ahorita este caso que hay el compadre, pues yo como presidente vendría a verme, a que le echara la mano. Y nada más te imaginas en qué papel me pone el compadre. Le ayudo, ya formé parte de la corrupción. No le ayudo, pues dice, entonces pues mejor así, vivo muy bien. Y de eso, profesor, pues es algo de admirarse. Era muy congruente en sus acciones, ¿eh? También hace un rato se comentaba de que terminó el sacerdocio. Ahí en sus documentos está una carta en donde que se la manda a su mamá, doña Concepción Cabrera, y dice: mamacita, ya dije mi primera misa. Y hasta ahí. Después no ejerce. ¿Por qué no ejerce? Porque tiene cosas que como no él, sino su familia, algunas cosas corruptas. Y entonces, ¿cómo el padrecito va a permitir tal o cual corrupción? Entonces era la única persona congruente que yo he analizado en el mundo, porque hasta Miguel Hidalgo tuvo hijos, dicen, hasta Morelos, y él de una sola pieza. Sí, era algo, creo que todavía nos falta revalorarlo más. Este es un ensayo, un primer paso a 30 años de su fallecimiento, y todavía entre nosotros sigue vivo porque pues, estamos hablando de él. Lo seguimos recordando. Eso que dices tú que no lo hacía con ningún interés, efectivamente, pero hay mucha obra bibliográfica, mucha obra social, mucha obra cultural en la biblioteca, y tanto que nos dejó. En las comidas, no, pues profesor, que elites, pulque. Él en las comidas no se diga, él era sencillo. Él llegaba de incógnito a la casa. Si había unos quelites, a comer quelites. Y dice: yo no necesito que me saques una silla. O llevaba comida placero, queso, quelites, nopalitos. Entonces él era, para nosotros era ya parte de la familia.
Entonces él no era algo especial, era para nosotros pues, una familia más. Pues en todo ese aspecto él le gustaba de todo. Recuerdo muy bien de igual manera cuando veníamos de la Cera de México para acá, porque ya ve que hubo un tiempo en que nos estuvimos quedando en su casa. Entonces Eureka número 10. sí, en Eureka número 10, ahí nos quedamos un tiempo, parte de la mayordomía de la fiesta de nuestro Padre Jesús allá, pero debido a que éramos muchos, nada más era una parte. Sí dice, mira, no puedo que se vengan a quedar todos, pero así era, y él nos daba de comer a todos los que nos quedábamos ahí, desde el día viernes que íbamos a comprar la cera o que llegábamos a México. En tren. Sí, en el tren, nos íbamos allá ya a dejar la cera ahí en su casa y nos daba de comer. Pues después salíamos y regresábamos, era cena. Y al otro día pues ya nos salíamos para venir a la catedral. Entonces él y luego ya en el tren, pues era de las personas que pues traía algo, por decirlo a alguien, que, pues, alguno que tuviéramos crudo, porque era la verdad. Él ya sabíamos, traía su morral allí con 2 o 3 botellas, y ya nomás se acercaban, licenciado, ¿no traía algo para la curada? Pues ya lo traía, pues en ese tiempo eran 2 vagones, profesor. 2 vagones para nosotros, lo de la cera, traía así en ese aspecto, y me acuerdo que ahí en Río Hondo subía una persona que vendía tacos. Pues de igual manera él se cercioraba de algunas personas que por alguna razón o no sé, no se compraba un taco porque a lo mejor no tenía. Entonces él decía, pregúntele a la señora de qué quiere. Y la señora, no, dice, es que el licenciado se lo va a pagar, o el señor se lo paga. Entonces fue una persona, pues no sé ni cómo describirlo en ese aspecto, porque pues a lo mejor no tengo palabras, pero para nosotros él era un tata. Pues un tata, sí, que se decía como anterior. Y pues yo y mi hermano tuvimos mucho roce social, mucho, que nos llevó a conocer allá donde trabajaba, en la Biblioteca Nacional de México, y nos subió a no sé cómo se llame, a un archivo, en donde están guardadas todas las actas de juicio. Y ahí nos lleva, nos presenta con el licenciado que estaba encargado de ese salón, y se les presenta a mis paisanos de San Felipe del Progreso. Y nos hicieron firmar un libro, y nos dice el licenciado, son los primeritos de San Felipe del Progreso que vienen a estampar sus huellas. Dice, y por lo tanto tienen derecho a que les voy a mostrar un libro escritos con letras de oro. Pues un libro allí grandísimo que apenas si lo aguantaba uno. Nos enseñó la primera carta de Juárez, no recuerda quién, pero escrita con letras de oro. Y pues en ese tiempo, le estaría hablando, y tendríamos unos 28 años o 30 años, para uno como que no sentía esa validez de lo que en donde estábamos. No le damos importancia. Sí, y pues a través del tiempo uno valora eso, que pues él no le importaba a dónde nos metíamos, él no se avergonzaba de cómo uno iba vestido. Él dice, son mis amigos, ellos vienen conmigo. Y muchas convivencias, profesor, que sería no terminar. Sí, ya una vez en los castillos, quemando tu castillo, o los castillos, ustedes están en danza, pero ya allá abajo de los castillos, ¿cómo se convivía? No, pues olvídese. Él era, pues la verdad también era honesto. Él, como estaba con nosotros, con la danza, él se evocaba nada más con nosotros. O sea, recuerdo en una ocasión un mayordomo que por ahí se le acercó y lo conocía, como que lo quiso acaparar.
Y sí le dijo, dice, mira, discúlpame, dirás que soy grosero, pero Estoy yo danzando. tengo acá mi grupo y estoy con mi grupo. Pero mira, toma esto, conviva. Sí, él no era de los que, no por ignorar lo que no quisiera, sí, pero él se centraba así de que, Es que él estaba con el castillo de Doña Chepa. sí, Era mayordomo ahí con Rafael Pérez. sí, pero era el ambiente, profesor. Pues no sé, como que no era tan sociable. Si él se mete ahí porque era de la misma colonia con la señora Vecinos, Josefa, sí. ujú. Sí, era eso, pero ya con nosotros pues, ya fue otra cosa, ¿no? Y ya pues con los muchachos, con la danza, licenciado para allá, licenciado para acá, y era pues algo hermoso, era él, cuando venía el que yo estaba, que también fue cronista, Ujú, claro. que tenía que ir a alguna comunidad a investigar, pues dice, ¿tienes tiempo? Le digo, sí, pues ahí nos íbamos a hacer su investigación, que según él quería hacer, y para todos, pero pues era una persona bien recibida. Yo no sé si antes de ir a esa comunidad ya él avisaba, pero de la misma manera se le acercaban por ahí chamaquillos que no, pues era pues lo mismo que su monedita o que esto, él era pues muy sociable para todos, él no tenía distinción. Muy de Dios. Para, Y cuando hacen la capilla de acá del 3 de mayo, para allá iba, profesor. Ujú. De igual manera, se iba a colar una parte ya de la losa. Entonces, no alcanzaba, o sea, no había dinero como para echar el resto. Y recuerdo que él le preguntó al fiscal que por qué no se colaba todo, parece. Y dijo que pues por falta de económico. Dice, ¿qué les hace falta? No, pues así, así, así. No, dice, pues vámonos, yo voy a ir a pagar el material para que se haga todo. O sea, que se cuele. Entonces, pues él en Palmillas, pues, de esa manera era igual, profesor, querido por todos en Palmillas, pues porque usted bien sabe que la participación de alguien en una capilla que se está trabajando, pues se le llama compadre o se le nombra como compadre, y ya la mayor parte de Palmillas le decía compadre al licenciado, profesor. muy bien. Y así cosas, y el equipo Roldán de Ándale. fútbol, Ujú. hablando de fútbol. Le hizo su escudo. Sí, él hizo el escudo. Como él era patrocinador de la danza y el Roldán sale de la danza, hay un personaje que se llama Roldán. Ujú. Y ese Roldán, ya varios equipos, que nombres de que no, yo no concordaba una vez, a mí me nació esa idea de ponerlo el equipo Roldán. Y entonces, lo mismo, fue patrocinador él del uniforme, o sea, uniformes. Él, cuando venía cada 15 días, que venía aquí a San Felipe, pues ya yo llegaba a la casa, ¿dónde van a jugar a torneo? No, pues vamos. Y pues ya se imagina terminando a convivir con él el refresco y que lo demás, ¿no? Entonces, pues él, pues nosotros lamentamos mucho su fallecimiento porque fue espontáneo. Él pues, no estuvo encamado ni un mes. Fue por medio de 15 días que falleció y pues los muchachos a la fecha pues seguimos recordándolo cada año en la fiesta de enero, llevándole flores a su tumba. El día de que ponen la portada. El día que ponemos la portada se le sigue haciendo, llevándole flores recordando su fallecimiento del licenciado. Igual ahora que van a ser sus 31 años para ese momento. Bien, Enrique, la verdad que es muy bonito escuchar estos recuerdos porque abonan a lo que estamos ahorita, vamos a decir, juntando esos testimonios del recuerdo que tenemos del licenciado Aimo, de tanto que hizo y de dónde se metió. Porque a veces lo podemos calificar como que no era de San Felipe, sino que era de México. Pero nunca dejó de ser de San Felipe, siempre estuvo en San Felipe. No solamente con ustedes, sino en Semana Santa, sí. y en las posadas, y en el 16 de septiembre, y el 13 de octubre, y en todas las fiestas, él aquí estaba. ¿Cómo le hacía?
cumplía en todos lados y bien. Una de las finalidades de este conversatorio es que nuestros diálogos lleguen hasta la mente y corazón de los que no lo conocieron en vida. Son pláticas sobre lo que vivimos con él. A continuación recibimos la presencia de la maestra María Sánchez Monroy, quien también nos compartirá sus experiencias. Gracias. La verdad, yo tuve muy poco trato con él porque, como dijo aquí el licenciado Gustavo, la verdad yo era mucho más chica que él, pero sí por pláticas con mi mamá, con otras personas, lo llegué a conocer mucho. Y lo poco que yo pude observar de él es que era una persona muy culta, muy humilde y muy humana. Yo en lo personal tengo una anécdota con él. Acompañé a la maestra Paula Petra, la que era la directora del Juan Amos Comenio, precisamente en el 92. Al Jardín de Niños le tocaba hacer el festival del 13 de octubre. Entonces fue a verme la maestra muy temprano a la casa. Maestra, yo sé que usted conoce al licenciado, por favor acompáñeme, porque quiero pedirle de favor que nos acompañe ese día, porque él es una personalidad aquí en San Felipe, y la verdad es que nunca nadie lo ha invitado a esta festividad. Entonces fuimos allá y nos recibió con mucho gusto, como coincidencia lo encontramos. Fuimos, nos recibió con mucho gusto, y recuerdo que nos comentó, muy sentido, la verdad, muy sentido. Dice, a mí es la primer persona que viene a invitarme a esta festividad. Jamás nadie me ha tomado en cuenta, ni los presidentes, ni nadie, y menos para esta festividad, en donde cantan el himno que mi hermano compuso y que de una u otra forma, pues debieran de invitarme. Además soy el cronista. Ahora, les comento, como cronista, a mí no me da ni un peso. Yo sé que llegan 1,000 pesos desde no sé cuándo dijo, llegan 1,000 pesos al ayuntamiento. Pues a mí jamás ningún presidente me ha dado esos 1,000 pesos. ¿Qué le hacen? ¿Quién sabe? Dice, y yo les agradezco mucho que hayan venido. Nos hizo favor de obsequiarnos la última monografía que había redactado. Una a la maestra y una a mí, nos dio unas partituras del himno también, y estuvo muy contento de que fuésemos con él. A los pocos días supimos que había enfermado, ya inclusive ni siquiera se presentó al festival del 13 de octubre. Y nos comentaba ese día que una anécdota que le sucedió a él, que iba al Calvario, que entonces en ese tiempo estaba muy de moda que el robachicos, y que andaban robándose a los niños, y el robachicos, que entonces pues ya ven que él usaba sus lentes, llevaba su cámara y andaba muy sencillo, la verdad era muy sencillo. Entonces que iba llegando al Calvario y que empezaron los chiquillos a gritar, ¡ahí viene el robachicos! ¡Ahí viene el robachicos! ¡Vámonos, vámonos, porque ahí viene el robachicos! Que empezó a reunirse la gente, y que ya algunos empezaron a ver mal al licenciado, pero que por ahí salió una persona que lo conocía y que dijo, bueno, ¿cómo es posible que estén diciendo que el licenciado es un robachicos y es nuestro benefactor? Él siempre nos ha apoyado en todo, y ustedes dicen que es un robachicos. Que el chiquillo que empezó a gritar estaba parado en una piedra, y dice, yo le puse a esa piedra el peñón del insulto. Y eso nos comentó a la maestra y a mí esa ocasión que estuvimos en su casa. Y sí, la verdad estaba muy sentido, nos comentó, le hicieron homenajes a fulano, a mengano, y a mí jamás nadie, ni siquiera así como ustedes ahorita, han venido a invitarme. Sí, y tomando en cuenta sus palabras, es muy cierto, jamás se le hizo un homenaje. Inclusive cuando falleció, así de pasadita por ahí por la presidencia, medio quisieron hacerle un homenaje, pero nada significativo en realidad para la personalidad que era. Sí, siento que debió habérsele hecho un homenaje mucho más grande. Simplemente había hecho el libro de San Felipe, el primer libro que hubo de San Felipe, entonces merecía, yo digo, que un buen homenaje, dada la personalidad que era. Nos representaba en muchas formas,
Entonces, sí, debió habérsele hecho un homenaje muy grande, muy significativo. Ahora también, yo también recuerdo que en Semana Santa él estaba muy presente, inclusive los hermanos Ruiz, ellos lo conocen muy bien. Me permito mencionar aquí que ayer me habló mi cuñado Pancho, que cómo estaba eso de que se le iba a hacer aquí un homenaje al licenciado Imov. Una plática sobre él, Permíteme nada más, y que por qué no se le había invitado a él, que pues a cierta forma lo conoce bastante, porque ellos tuvieron un trato muy cercano. Yo en realidad te digo, ya del licenciado Imov no puedo platicar mucho, porque no lo conocí mucho. Recuerdo en las carreras de cinta, cómo estaban ahí todos los hermanos. De esos detalles me acuerdo, pero no de gran cosa, porque yo al lado de él era una escuincla. Siempre fui muy chica. Pero Lolita, tu mamá sí te llegó a platicar. Sí, mi mamá sí que estuvieron juntos en la escuela. Ella me decía que estaban juntos en la escuela, que le ganaba las trenzas. Sí, que en este tiempo estaba la escuela de las madres y ahí iban y que eran compañeros y le jalaba las trenzas. Inclusive me dijo que una forma muy coloquial de llamarlo, pero no, la verdad no recuerdo. Pero sí mucha amistad con mi mamá, sí tuvieron mucha amistad. Yo muy poco que se llevaba a Samuel a los caballitos. Tigrio. No, de eso sí no me acuerdo, la verdad yo no me acuerdo de eso. Sí. De eso sí no me acuerdo. No recuerdo yo que haya sucedido eso, no recuerdo, a lo mejor fue cuando yo ya no estaba en la casa, pero no recuerdo yo. Pero no pudo haberse llevado Tigrio a Samuel, perdón. No pudo haberse llevado, perdón que la desmienta, sí. Pero no pudo habérselo llevado porque Tigrio falleció cuando Samuel estaba recién nacido prácticamente. Entonces, Tigrio no convivió con Samuel. No. Entonces eras tú a la que se llevaban los caballitos. No creo, porque no me acuerdo. Bueno, sí, esa anécdota me lo contó tu mamá en algún momento. O tal vez pudo haber sido a Ricardo. A Ricardo, sí. A Ricardo, sí, porque a Samuel no. Samuel es, muchísimo más chico. Sí, efectivamente, para que no se pierda estas vivencias que tuvieron todos los paisanos con el señor Imov. Por esa razón estamos haciendo pues no es un homenaje, sino una plática, una conversación, una remembranza sobre su vida, la obra que nos deja. Y fueron invitadas varias personas, por ejemplo, Etelberto, por alguna razón, está aquí a un paso y no viene. El Chilingo, sí, lo vi, medio enfermo todavía. Cuando le llevé el papel no se había levantado, ya eran las 11. Estaba enfermo. El Chilingo está enfermo también. Y así, pero pues aquí estamos los que de alguna forma tenemos un recuerdo muy grato, muy intenso sobre todo lo que nos hizo. Aquí están unas muestras de los libros que él nos dejó, pero no son todos. Hay cantidad de pequeños ensayos y hay más libros de él. Un estudioso muy profundo del latín, del alemán, en inglés fue a Francia a perfeccionarse sobre archivos y demás. Un hombre de mundo cultural, ¿verdad? Y de San Felipe. Yo he calificado que tuvimos la fortuna de conocer a un hombre ilustre, porque hemos escuchado hablar de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Carranza, de Villarreal, el héroe que ustedes quieren. Pero ahorita que estamos hablando de Jesús Imov, tuvimos la fortuna de conocerlo, de saludarlo, de abrazarlo. Y es un hombre ilustre. En alguna ocasión, si se lee, nosotros entre los cronistas, los historiadores, hay un libro que se llama Pueblo en Vilo, de un señor llamado Luis González y González. Cuando conocemos la obra de Imov, del municipio a través del tiempo, la historia de San Felipe del Progreso, yo califiqué a Imov Cabrera como el padre de la microhistoria nacional. Así como Heródoto es el padre de la historia en general, Imov era el padre de la microhistoria local. Sin embargo, cuando surge el libro de Luis González y González sobre Pueblo en Vilo, lo desbanca completamente y se lo lleva de calle en relación a la narrativa y a cómo don Luis González
parece que nos toma de la mano y nos platica como si lo estuviéramos viendo lo que sucedió en San José de Gracia en el 1900, cuando iban a cambiar de siglo, y en aquellos lugares. Y entonces, ayer les dije en la reunión de cronistas a mis compañeros cronistas, Imhoff queda como el príncipe de la microhistoria nacional. No hay quien lo desbanque, ni en Monterrey, ni en Guadalajara, y aquí en el Estado de México, ni se diga. No hay quien tenga tanta obra y tan profunda como él. Imhoff nos une, su memoria se agiganta con estas pláticas, nos hace recordar su valía. Ahora tenemos la presencia de nuestro paisano, el licenciado Ernesto López Rojas, quien también nos compartirá sus vivencias. Bueno, pues yo primero quiero agradecer a Gustavo Mejía el habernos convocado aquí en su casa, y a un entrañable amigo, sí, que es Miguel, ya lo sé, es Miguel, que es de los hombres que ha podido retomar aquellos recuerdos y aquellas anécdotas de gente distinguida de aquí de San Felipe del Progreso, y que también es un partícipe. Me tocó conocerlo, bueno, fuimos compañeros por ahí en los años 70 o con anterioridad, y desde aquellas épocas, bueno, siempre lo he considerado como una gente que siempre ha tenido una tingencia por todo aquello que tiene que ver con San Felipe del Progreso, y hoy celebro que tengas un museo en donde hace recuerdos de parte de la historia de San Felipe y parte también de todas aquellas gentes que ayer tomaron un pasado y que hoy hablan por su propio espíritu y por su propia naturaleza. Hablar de gentes distinguidas de San Felipe del Progreso, habría que retomar el espíritu de Jesús Imhoff, de aquellas gentes que de los años 50 a los años 70, que fue lo que pudimos conocer en mi primaria, en mi adolescencia, habría dos posibilidades en San Felipe: o te ibas de cantinero a la Ciudad de México, a Toluca, a Querétaro, a Puebla, o te ibas de sacerdote. ¿Por qué? Porque estábamos influenciados en aquel entonces por los padres agustinos. Me acuerdo del padre Irineo, del padre Jesús, del padre Ricardo, y de algunos sacerdotes que en algún momento formaron parte de la historia religiosa de San Felipe del Progreso, y que nos decían en aquel entonces que el seminario era el lugar en donde se jugaba y donde se alababa a Dios, pero nos llamaba la atención sus campos deportivos que nos narraban de pasto, y las albercas de agua que en aquel entonces, en donde con Gustavo Mejía, para nosotros las albercas era Purla, y era El Salto, y era Piedras Negras. Entonces, cuando abrevábamos esa historia, pues nos llamaba la atención de aquellos sacerdotes que nos inducían y que muchas veces nos conmovieron como para ser sacerdotes y ir al seminario en ese entonces de Querétaro y de Temascalcingo. Que por cierto, en días pasados tuve la oportunidad de estar en un reconocimiento que se hizo a Ignacio López Tarso en Temascalcingo, porque él estuvo 3 años en el seminario ahí. Entonces, hablar de Jesús Imhoff y de tantos sanfelipenses que han dejado nuestro pueblo, porque yo siempre he dicho que en San Felipe tuvimos la fortuna de retomar no solamente el cariño de nuestra familia, de nuestros padres, sino también el enjambre de los paisanos que nos decían lo que era México, lo que era Toluca y lo que era una universidad. Y por eso hoy vengo con mi chamarra de la universidad, porque hoy me identifico con Jesús Imhoff. Los dos estuvimos ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita les voy a relatar mi anécdota cuando tuve oportunidad de visitarlo, ahí en la biblioteca de Isabela Católica, en la Ciudad de México. Entonces, con este antecedente, empiezo a decir que San Felipe del Progreso fue la inspiración para muchos de nosotros para salir de aquí del pueblo
e irnos a buscar un nuevo porvenir. Ese es el que buscó Jesús Imov al irse a la Ciudad de México. Recuerdo a Jesús Imov cuando yo era en mi niñez y en mi adolescencia. En mi niñez y en la adolescencia, como aquí se ha dicho, poca convivencia tuve con él, porque desgraciadamente había unos años de diferencia y nosotros en ese entonces éramos chicos que tampoco no nos atrevíamos a hablar con el mayor, porque teníamos también pues un estigma de que a ellos teníamos que respetarlos. Pero sí recuerdo a Jesús Imov cuando llegaba en sus fechas significativas de San Felipe del Progreso, las fiestas de enero, el 1 de enero, para empezar, el 1 de enero, las fiestas de enero, el Día de las Madres, el 15 de septiembre, 15 y 16 de septiembre, y después las posadas. En ese entonces recuerdo a Jesús Imov que venía aquí, y como aquí lo ha dicho Enrique, adentrarse a las costumbres, a las tradiciones y al aspecto religioso de San Felipe del Progreso, a convivir con sus gentes, con aquellas gentes que le engendraban a él el cariño, el amor y la convivencia por San Felipe del Progreso. Los que queremos a San Felipe del Progreso tenemos ese enigma, poder convivir con la gente para poder entrañarnos respecto de sus preocupaciones, respecto de sus inquietudes, respecto de sus costumbres y respecto también de sus moles. Esa era la oportunidad que Jesús Imov buscaba en San Felipe del Progreso. ¿Qué significado tenía para Jesús Imov San Felipe? San Felipe, como todo, fue el lugar que nos permitió a nosotros emigrar con la ilusión de regresar y ser alguien y poder tener un anecdotario de acontecimientos que pudieron transformar la vida de cada uno de nosotros, pero no solamente la vida de nosotros, sino también sembrar aquel granito y poder formar parte de esa pléyada de sanfelipenses que emigraron a la Ciudad de México y a muchos lugares. Para Jesús Imov, San Felipe del Progreso fue su pasión, fue su recuerdo, fue su tradición, fue su vida. Él emigra a la Ciudad de México porque a veces había que tener la oportunidad de conocer otros lugares para regresar un día victorioso a su tierra y decirle a su tierra: quiero ayudarte, quiero formar parte de esa pléyada de jóvenes y de sanfelipenses que quedarán en el recuerdo, como hoy lo recordamos con mucho cariño. ¿Cuáles eran sus visitas a San Felipe? Ya nos decía. Para él, el 15 de septiembre era un acontecimiento importante. Asistir a la presidencia municipal a las 11 de la noche y escuchar los balazos y los tiros con el respeto, y ver que el presidente municipal ondeaba la bandera, y nosotros los chamacos en ese entonces no visualizábamos y no teníamos ni siquiera la idea, solamente pensábamos que era un día libre, y como día libre andábamos en las calles haciendo las travesuras, y entre ellas la de Don Chanito, aquí muy cerca, en donde la carreta le íbamos a tirar acá a la barranca. Pero para Jesús Imov era vertirse y enriquecerse en sus ideas para tener la oportunidad de seguir escribiendo estos libros que haré referencia más adelante. Cuando un hombre trasciende, cuando escribe, cuando narra sus vivencias, cuando deja huella precisamente de todos aquellos acontecimientos que le permitieron vivir y reconfortarse, y también tener la oportunidad de conocer gentes importantes y gentes distinguidas y gentes sencillas, pero con un gran corazón como Enrique, y como tu madre, y como otras muchas gentes. Eso fue Jesús Imov para muchos de los sanfelipenses. ¿Qué narra en su libro respecto de San Felipe del Progreso? Narra en su libro toda la historia, desde cómo se forma San Felipe del Progreso, y que para mí
fue importantísimo, no recuerdo en qué año, vine aquí a San Felipe del Progreso cuando fui reconocido por Abraham Monroy como una de las gentes de San Felipe del Progreso, y me permitió en ese entonces retomar las ideas de Jesús Simov sobre la creación de San Felipe del Progreso. Y hablaba yo en ese libro, y que tú me felicitaste al término de ese discurso, que para mí ha sido uno de los discursos más importantes de mi vida, y que narro precisamente las experiencias que escribe Jesús Simov. Y él nos dice que San Felipe del Progreso era el lugar de tránsito entre México, Toluca, Ixtlahuaca y Morelia, y que el conquistador de la Nueva Galicia, que en ese entonces, cuando se viene la conquista, le llamaban la Nueva Galicia a Jalisco y a Colima y parte de Michoacán, emprenda a esa conquista. No recuerdo ahorita el conquistador. Nuño de Guzmán. No, no es Nuño Beltrán de Guzmán. No, no es Nuño de Guzmán. Ahí lo voy a recordar porque está en el libro de Luis, y nos habla, perdón, de Jesús, y nos habla precisamente de que el conquistador de la Nueva Galicia, le asignan todo el territorio desde Ixtlahuaca hasta Tarimorea, que era el límite con Michoacán, y entre ellos se comprendía San Felipe del Progreso. Y él narra, Jesús Simov, que San Felipe del Progreso tenía historia, y que cuando se forma San Felipe del Progreso, los reyes de España le asignan a la categoría de la formación de San Felipe del Progreso, precisamente por sus cualidades que tenía en ese entonces. ¿Qué pedían los reyes de España para formar en ese entonces los pequeños pueblos o las pequeñas aldeas de aquel entonces? Pedían que hubiera leña, que hubiera ríos, que hubiera pastos, que hubiera leña, precisamente para que se pudieran establecer todas aquellas personas que en determinado momento pues eran los conquistadores. Y así narra también que San Felipe del Progreso se formaba de la iglesia que estaba en el centro y que ahí tenían que convivir, y después los portales, y los portales se los ejemplifica Jesús Simov como el lugar de tránsito de aquellas personas que venían de Ixtlahuaca, de Toluca, con tránsito a Michoacán y a Morelia. ¿Cuáles fueron sus obras de un investigador? Y aquí me permitiré narrar y decir que es un hombre de ciencia que estudia los textos escritos en ellos, los estructura y los evoluciona en su lengua y en su desarrollo histórico y literario, así como la literatura de la cultura de los pueblos y los grupos de los pueblos que lo han producido. En ese tenor, me tocó conocer a Jesús Simov, yo ya siendo universitario, y entonces, en ese entonces, cuando yo no tenía la oportunidad de venir aquí a San Felipe, tuve la oportunidad de conocer los sábados, de ir a la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en ese entonces se encontraba en Isabela Católica. Y ahí lo saludé 2 o 3 veces y le pregunté yo en alguna ocasión: oye Jesús, ¿y tú qué haces aquí? Y me dijo: yo me dedico a investigar todo aquel brebaje histórico del aspecto religioso y cultural, principalmente de la conquista y de la religión. Entonces me llamó la atención y lo veía yo como un hombre que congeniaba también aquí con mis mayores, con mis hermanos, y me decían: es un hombre de cultura, es un hombre estudioso, es un hombre que brega los libros para después matizarlos en ideas y recuerdos que los plasma en forma escrita. Sus obras, como aquí y como dice Gustavo, desgraciadamente no lo conocimos. Son de los hombres que pasan, pero como dice la historia, o como dicen los refranes: paso, no me ven, pero dejo recuerdos y dejo huellas. Y ese es Jesús Simov. Él escribe muchos libros que están aquí y que es infinita su aportación. Y yo diría, Miguel y Gustavo,
Mari, Enrique y tu hijita, habría que formar un grupo de gentes, aunque seamos 1, 2, 3, 4, de vez en cuando reunirnos y hablar de las gentes representativas de San Felipe del Progreso. Hay gente representativa de San Felipe del Progreso. Un compañero de nosotros es Lauro Pedraza, que a mí me llena de satisfacción que un compañero de banca de primaria haya trabajado en la ONU y haya sido partícipe de ser uno de los inspectores de la bomba atómica en Irán o en Irak, no recuerdo en forma exacta, y que fue un estudioso y trascendente en su vida. Me parece que también habría que hablar también de Jorge Contreras, que es un hombre que ha becado a un sinnúmero de jóvenes aquí de San Felipe y que muchos ya están en el extranjero, y que en días pasados platiqué con él y me dice: Ernesto, estoy en Austin, cerca de Texas, en Texas, en San Antonio, precisamente viendo algunas oportunidades porque se vienen los carros híbridos y quiero darles esas oportunidades a los jóvenes estudiantes de mis escuelas de SEDVA. Entonces me parece que es ahí donde tenemos que ir, y jóvenes importantes también, como un hijo de Isauro Pedraza, que es uno de los McAllen, uno de los chicos importantes en maquinaria que tiene, y que en alguna ocasión me dijo: a mí me doy mi coscorrón, Ernesto, yo voy a regalar 2 vehículos para pipas de agua en San Felipe del Progreso, y nunca tuve oportunidad de irlos a rescatar a McAllen. Entonces, habría que hablar de todos ellos, de Miguel Ángel Contreras Nieto, que también se ha vuelto uno de los grandes escritores. Y como todo, los escritores, desgraciadamente, viven en el olvido. Hace 8 días, precisamente, tuve oportunidad de platicar con un amigo mío, un compañero generacional en Cuernavaca, Pepe Arenas, y es un escritor que escribe y demás, etcétera, y me dio mucha tristeza, y perdón que les diga, trae 20 pesos en su cartera. Entonces a mí me llama... Pero tarjetas de crédito, si traía... No, nada. Y tiene 3 o 4 libros, y desgraciadamente él dice que tiene que vender libros para mantenerse. Entonces me parece que hay gente como Jesús Simó, que desgraciadamente poco lo recordamos. Recuerdo ahora que ayer me dediqué a buscar algunas anécdotas, y por eso traje algunas cosas aquí de San Felipe, y quise buscar su libro, que es lo único que tengo yo de él, y desgraciadamente no lo encontré, pero en internet entré y vi algunas obras importantes de él, como el contenido de impresos del siglo XVI en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, pioneros de las ciencias y de las artes, una definición de lo mexicano referido a lo social, un catálogo de obras y manuscritos en latín de la Biblioteca de la UNAM, un libro del municipio de San Felipe del Progreso que aquí se relata, y en él hace una remembranza a su hermano Tigrio y dice: ay San Felipe de mis amores, oh dulce tierra donde nací. Es el grande recuerdo que él conserva de San Felipe del Progreso. La transformación del colegio indígena en la alianza con alumnos del Colegio de la Ciudad de México, derivado de la Fundación Vamos a Andar. Su participación en la revista de Filología Hispánica, Novohispanos Sinestrosos, que son apuntes bibliográficos sobre la historia y el estudio de la cultura de los hebreos en América Latina. Y para terminar, diría: ¿quién es Jesús Simov? Jesús Simov es un amante de las palabras y de la escritura, de la expresión que se plasma en unos libros que quedan como testigos mudos, a veces en las bibliotecas, a veces en las librerías, y a veces en la acuciosidad de los hombres que se interesan por conocer el pasado. ¿Cómo se le debe recordar a Jesús Simó? Se le debe recordar como una gente distinguida de San Felipe del Progreso, como una gente que participó en una época
de los años 60 a los años 90, escribiendo la realidad de San Felipe del Progreso. Y solamente ya para colofón y para decir, él participa también en la reseña, bueno, no en la reseña, en la festividad que se va a hacer del 20 de noviembre. Y para muchos, hace unos días lo discutía con mi hermano Luis y le decía cómo surgió el 20 de noviembre. Me tocó ser testigo de esa anécdota. No sé si lo recuerden. Era un 15 de septiembre en donde había una festividad en el Teatro América. Y el 15 de septiembre con anterioridad había sido un lugar en donde todas las mujeres bellas y bonitas de San Felipe del Progreso lucían sus mejores vestidos para ir a bailar con los galanes que venían de la Ciudad de México y los galanes de San Felipe. Pero ese día 15 de septiembre, desgraciadamente, fue un día triste porque no había gente. Entonces, reunidos ahí, entre ellos, si mal no recuerdo, estaba mi hermano Luis, mi hermano Guillermo, Salgado, Adolfo Salgado, creo que Pepe y Pepe Pedraza, o Pepe Pedraza, Carmela Pedraza, Mireya Contreras, Mari Real, quizás las mujeres bonitas de aquel entonces, estaban en espera de algún acontecimiento bonito el 15 de septiembre, y hasta el fondo estaba el presidente municipal, el señor Rangel. Entonces mi hermano Luis tenía una muy buena relación con Wenceslao Rangel, pero ahí se acabó. Sube mi hermano allá a la tribuna del teatro y dice que la fiesta del 15 de septiembre se ha muerto, y se murió precisamente porque previamente, si mal no recuerdo, ya habían muerto Tigrio y Mario, derivado de un acontecimiento de dar serenata y de estar cantando en el jardín, y después de ahí alguien los mata y los va a tirar a los tejocotes y ahí amanece. Entonces es cuando se pierde la tradición de que las gentes que vivían en las colonias dejan de venir a San Felipe del Progreso. Y por eso es que ya el 15 y el 16 de septiembre ya no eran las fiestas tradicionales, porque dejan de venir gentes de aquellos andares y de aquellas épocas. Y entonces, en ese entonces, Luis López le dice a Wenceslao Rangel que van a organizar la fiesta del 20 de noviembre. Y recuerdo muy bien la fiesta del 20 de noviembre, donde participó Jesús Simov, invitando a todas aquellas gentes que habían emigrado a San Felipe, habían emigrado de San Felipe del Progreso, y que principalmente se concentraban en Azcapotzalco y en la zona de la villa. Ahí vivían muchos sanfelipenses. Eureka, que dices tú, Eureka número 10, ¿en dónde estaba? Está por esos rumbos. Entonces eran los lugares, y Vallejo básicamente, eran los lugares en donde concurrían los sanfelipenses. Entonces ahí se comenzaron a organizar también, y lo que recuerda Gustavo, formar un equipo de fútbol que lo alentó mucho también Jesús, Mario y Tigrio, y una de las gentes que también nos falta recordar también aquí, y que también fue un hombre distinguido, Enrique Gómez Esquivel. ¿Te acordarás tú algo acerca del Chanini, periodiquito o Notizampe? Sí, me acuerdo. A ver. En ese entonces, el Chanini forma dos corrientes, una a través de un panfleto que se comienza a escribir las anécdotas de aquí de San Felipe del Progreso, y otro era una división que se forma del Club Progreso, de algunos jóvenes que no sé, y ahí a lo mejor tú lo recuerdas, Gustavo, de gentes que en determinado momento o no cabían dentro del equipo Progreso
o las gentes tradicionales del equipo Progreso no los recibían con buenos ojos y entonces se forma el Grupo Xañiñi. El Grupo Xañiñi surge como un medio de crítica a la presidencia municipal y por eso los presidentes municipales quizás también en aquel entonces no eran bien vistos aquellas gentes como Tigrio, como Jesús Simón y como Mario, que conjuntamente con otras gentes de aquí de San Felipe escribían algunas anécdotas de crítica para los presidentes municipales y por eso es que no eran bien vistos. Eso es lo que recuerdo del Xañiñi. Debo de tener por ahí algunos de los ejemplares. Era un panfleto que el mimeógrafo que se hacía en tamaño carta y salía cada mes. Pero cuidado con las anécdotas que ahí se hacían, porque era una crítica fundamentalmente a los presidentes municipales de aquel entonces. Para terminar, me parece que tenemos que retomar esto, Miguel. Tenemos que, tienes un lugar muy agradable, como aquí, que es tu museo, en donde debes de invitar a mucha gente que se ha ido a San Felipe, y yo creo que ofrecerles y decirles, oye, ven a tu tierra, para que vengas a recordar algunas anécdotas que tú viviste en aquel entonces. Recuerdo, supongamos, un paisano que no quiere venir aquí a San Felipe, porque dice que no quiere vivir lo jodido que estuvo cuando tuvo la niñez. Ese paisano es nuestro amigo Granados, que tiene la cantina el Penacho de Moctezuma en la colonia Guerrero. Cuando yo lo descubro, que fue en los años del 90... ¿Hijo de Doña Julia o hermano? Es hijo de Doña Julia. Ajá. Es hijo de Doña Julia. Yo lo descubro por un amigo que me invita ahí, y entonces cuando yo pregunto que de quién era la cantina, y me dice el cantinero de un señor de Toluca, y le dije, no, no es de Toluca, este es de San Felipe del Progreso. Y le dije, y entonces, ¿y quién es el dueño de la...? Y me dijo, el señor que está ahí al fondo. Y entonces me acerqué y le dije, oye, tú eres de San Felipe y yo soy Ernesto López. Y me dice, pero contigo jugaba con una pelota de trapo. Y le dije, no, conmigo no jugabas, has de haber jugado con Luis o con Guillermo en la primaria. Y entonces ahí comenzó a salir la amistad y fue cuando yo traje a San Felipe esta cantina. Como ahora también traigo, nada más que ahí no nos quiere recibir, una de las gentes de San Felipe distinguidas en el aspecto culinario, que es un señor de nombre Ríos, y tiene uno de los mejores restaurantes de México que se llama Cuchilleros. Está sobre la calle de Madrid, a un lado del Senado de la República, y es una de las mejores cantinas. Lo he buscado 2 o 3 veces para platicar, igual que nuestros amigos de allá de México, que yo me tocó conocer, pero nada más me dicen, deje usted su recado y él se comunicará. Este señor Ríos no se deja ver para los sanfelipenses. Pero en fin, es parte del anecdotario de San Felipe. Yo celebro básicamente, Gustavo, te agradezco a Nolasco, que nos convoques a este tipo de reuniones, que encontremos a gentes como Mari y como Enrique, que tienen que platicar algo sobre las gentes distinguidas de San Felipe del Progreso. Muy bien. ¿Me permites? ¿Cómo no? Me acabo de acordar de otro detalle. Mi esposo fundó el equipo San Felipe, que yo te había comentado. Él fundó el equipo San Felipe y allá por los años 70 eran unos jovencitos de 15, 16 años. Y para esto, el escudo del equipo San Felipe es el escudo de San Felipe del Progreso. Ellos fueron a hablar con el licenciado Imov para que les permitiera portarlo en la camiseta. Y él muy amablemente les dijo que sí. Y en cada ocasión que finalizaba el torneo de San Felipe y que ellos eran campeones, porque ellos fueron campeones durante muchos años, el licenciado Imov los acompañaba y los felicitaba por eso, en especial a mi esposo, porque siempre el campeón goleador, modestia aparte, durante muchos años fue el campeón goleador y era el que llevaba al equipo a todos lados.
Y él, El símbolo era el de los dos. los sopilotes, Las los alas. sopilotes, sí. Que era el emblema del Chañini también. Del Sí. club. Del Club Sí, Chañini. y era, en el- y era el emblema del Grupo San Felipe de las fiestas del 20 de del noviembre. 20 de noviembre, Así sí. empezó. Sí, Así sí, empezó sí. con ese con ese Escudo. escudo. con ese escudo, Así es. sí. Sí, es que Y decía Club San Felipe y abajo decía por un San Felipe mejor. mejor. Ese era el emblema que todos querían portar, todos querían presumir, vamos, porque nos representaba a todos los sanfelipenses. Y te digo que él les dio el permiso de portarlo en la camiseta. Y otro detalle así curioso que me acabo de acordar, cuando hicieron la prepa, le pusieron María de la Luz Rodríguez. Entonces, platicando con él, no sé, azares del destino, y dice, me fueron a ver para que yo cooperara, para que hicieran el cuadro de la maestra María de la Luz. Yo no cooperé. ¿Por qué? Porque a mí esa maestra no me simpatizaba, esa maestra, no sé qué le hizo, total que no le simpatizaba, y le digo, licenciado, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, yo tampoco simpatizo con esa maestra porque a mí me dio una garrotiza de aquellas, entonces no simpatizo. Pero era la tampoco con ella. garrotiza que nos sirvió con su... Pues sí. Ajá. No, Gracias, bueno, amigos Lolita, de Radio Mazahua Minajo. Estamos, amigos, reunidos para recordar al Cumba Chuchimov, al Cuarma Chuchimov, al compadre, al ilustre cronista municipal. Como no habrá otro, igual. Creo que pasarán muchos años y estas obras perduran. Hace rato decían que hay que dejar huella. Estas son las huellas de INMOV sí, y muchas más bastantes. que hay que seguirlas. Este programa, esta conversación tiene como objetivo principal que las nuevas generaciones sepan lo gigante que es INMOV en las letras, en la cultura. Nos vemos en la próxima emisión de Radio Mazahua Minajo, Relatos e Historias de San Felipe. Muchas gracias, amigos, hasta luego. Gracias, Ernesto, gracias, Enrique, gracias, Gustavo, por tu casa, por la amabilidad. Gracias, maestra Mari, gracias, Kena, por acompañarnos. Gracias. Oscar, gracias.